Listo, muy bien. Bueno, buenas tardes para todos, espero se encuentren muy bien. Como les comenté por el grupo, hoy vamos a estar revisando el tema del trastorno del espectro autista. Pues justo de forma casual, pues está relacionado con que si no estoy mal, María, tú me confirmarás, esta semana fue el Día Internacional o Mundial del Autismo, ¿cierto? Sí, el 2. El 2 y creo que hasta tú estuviste participando en un evento del CES. Ujú. Bueno, entonces no fue para nada organizado ni pensado, pero bueno, es una buena casualidad. Entonces hoy estamos en compañía de María Lucía Cardona. Ella es psicóloga del CES, más no sé, María, tú hiciste la maestría en neurodesarrollo, aprendizaje y conducta. Neurodesarrollo y aprendizaje, sí, en ese. Listo, María. Entonces, pues siempre he tenido muy claro que tú te has enfocado mucho en el tema de autismo. Tengo entendido que tú fuiste quien propuso el curso de intervención en trastorno del espectro autista del CES. Y bueno, si quieres nos das más introducción sobre tú, qué haces, a qué te dedicas, por qué te gusta tanto esta población y bueno, ya te doy el espacio para que tú nos amplíes el tema como tú prefieras. Dale, adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Como lo dice Juan David, mi nombre es María Lucía Cardona. Yo soy psicóloga del CES, soy magíster en neurodesarrollo y aprendizaje del CES, soy magíster en neuropsicología clínica de la Universidad Internacional de Valencia, España, y trabajo con autismo desde hace aproximadamente 5 años más o menos, en donde le tomé amor a este grupo de población y en donde me he podido dedicar a acompañarlos desde el área, desde la psicología y la neuropsicología. Con el autismo, les quería pues contar como por qué he decidido atender a esta población, porque lastimosamente uno se encuentra con muchos profesionales que le tienen como ese, no sé si es miedo o que no saben muy bien cómo trabajar con ellos y se genera ese rechazo. Pero mi amor hacia el autismo empezó en la maestría en neurodesarrollo, esa fue mi temática de trabajo de grado, yo escribí un libro respecto al autismo y fue ahí donde empecé a enamorarme de la población. Tuve la oportunidad de acompañar a una chiquitica con autismo, siéndole su shadow teacher en el colegio y entonces ahí ya definitivamente dije, yo quiero trabajar con esta población y he estado pues trabajando con ellos desde entonces. En este momento yo trabajo de manera particular, tenemos un consultorio en conjunto con otras neuropsicólogas y trabajo en el curso de diagnóstico e intervención de los trastornos del espectro del autismo. Yo soy la coordinadora del curso. Ese curso, si ustedes quieren profundizar, se los súper recomiendo porque es muy bueno para conocer más sobre este diagnóstico, cómo hacer el diagnóstico, cómo intervenirlo. Hoy vamos a ver de pronto una abrebocas al respecto, pero creo que si a alguno de ustedes les gustaría profundizarlo, puede realizarlo por medio del curso que se lo da la Universidad 6. Bueno, entonces, Juan, yo creo que ya eso es como todo el preámbulo. Voy entonces a compartirles una presentación que hice al respecto del tema y la idea es que si alguien tiene preguntas o inquietudes respecto a lo que yo estoy hablando, ahí mismo prende su micrófono y me cuenta. La idea es que sea como un espacio en donde también podamos compartir un poco más porque del autismo hay mucho que decir y me gustaría pues como también conocer ustedes qué pueden saber al respecto. ¿Listo? Listo, dale, claro que sí. Igual si vemos que hay poca participación, yo te intento hacer varios comentarios o preguntas. Listo. Dijiste que tú fuiste shadow teacher en un colegio de una chica con autismo. Eso tengo entendido que es como un docente de apoyo continuo, ¿no? O algo así. Sí, sí, la doctora Marta Martínez, ella era paciente de la doctora Marta, era una chiquitica que no había podido como adaptarse con ningún acompañamiento, necesitaba acompañamiento permanente en el aula y como los docentes de ese tipo de acompañamiento no se encontraban formados al respecto de cómo manejar a una chiquita con ese diagnóstico, fue ahí en donde los papás junto con la doctora Marta decidieron pues contratar a un profesional que tuviera mayor conocimiento en el tema. Ese fue como, digamos que mi primera aproximación directa con un chiquitico con autismo y estaba con ella de las 7 de la mañana a las 3 de la tarde, acompañándola durante toda su jornada escolar. Entonces, eso también le hace a uno ver
muchas cosas respecto al diagnóstico, respecto a cómo es el entorno, cómo la miran, cómo la tratan, cómo hay un desconocimiento enorme en todos los colegios respecto a este diagnóstico, que inclusive hoy, 4 años después, lo sigo encontrando, pero la idea es que podamos tener espacios como este, en donde se puedan formar y ustedes puedan replicar toda la información y que entre todos podamos conocer un poquito más sobre el autismo y que no tengamos como ese sesgo al momento de trabajar con estos chiquiticos. Perfecto, gracias. Bueno, entonces, para empezar a hablarles del trastorno del espectro del autismo, yo quisiera pues como primero preguntarles si de pronto alguno de ustedes ha tenido una aproximación más cercana con este grupo y de qué tipo y sobre qué saben del diagnóstico, para yo saber como más o menos la charla que voy a contarles, cómo la puedo dirigir, si la dirijo más como algo básico o si ya ustedes tienen mayor conocimiento y luego podemos dirigir algo más de experto. Pronto alguien que nos quiera contar. Bueno, yo te pediría el favor de que intentáramos irlo llevando más a lo básico, Okay. porque el espacio es principalmente dirigido a estudiantes de pregrado, también hay algunos de posgrado, pero aún siendo de posgrado, yo creo que hay cosas básicas que siempre están ahí pendientes. Entonces, te pediría el favor de que lo trabajaras más desde lo básico. Listo, perfecto. Yo sé que en el pregrado de psicología se habla del autismo, pero es algo muy por encimita. No hay como una profundización respecto al tema, entonces ya tendrán algún conocimiento sobre qué es, pero sí, inclusive pues la charla lo pensé muy bien como en términos básicos, y para hablarles del autismo quisiera primero hablarles muy rápido sobre el proceso de neurodesarrollo. El autismo es un trastorno del neurodesarrollo, ¿cierto? Entonces, ¿qué implica eso? Que sucede algo al momento del neurodesarrollo cerebral que afecta cómo se está desarrollando ese cerebro y hace que se nos genere este trastorno. ¿Qué, María Lucía, específicamente qué pasa? Lastimosamente todavía no hemos llegado con la ciencia a poder investigar exactamente qué es lo que sucede, pero se dice que hay una alteración en alguno de estos momentos de las etapas del desarrollo cerebral. María, Ya sea, te sí. interrumpo un momentico. Yo veo que en la presentación de pronto tú oprimiste para que se amplíe la presentación, pero nosotros la vemos es pequeñita. Bueno, déjame, yo veo a ver qué está pasando. No, que es que Teams no es como el que más uso, entonces de pronto oprimí algo mal. Cuéntame, en este momento, ¿cómo la están viendo? La estamos viendo como si la quisiéramos editar. O sea, vemos la diapositiva pequeña y pues como todas las opciones para editarla. Ven, pongamos esta otra opción de compartir la pantalla para que a ver si así sí funciona. Ahí sí, Ahí, ahora sí. Listo, listo. me disculpas haberte interrumpido. No, no te preocupes, listo. Entonces, les estaba contando que algo sucede en las etapas del desarrollo cerebral que afecta cómo se termina de desarrollar ese cerebro, generando el trastorno del espectro del autismo. Puede suceder en alguna de estas etapas. Yo no me voy a detener a contarles pues como cada una de las etapas, pero sí es importante conocer que es un diagnóstico que se genera desde el momento del desarrollo del cerebro del niño. ¿Qué quiere decir eso? Que un niño con autismo nace siendo un niño con autismo. Ya al momento del desarrollo de ese cerebro, cuando está en embarazo, se generan estas alteraciones y nos produce el diagnóstico de autismo. ¿Qué tenemos para conocer el autismo en las primeras etapas del desarrollo? Imagínense que el autismo se puede diagnosticar desde los 17 meses de edad, o sea que puede ser un diagnóstico que se puede realizar de manera muy temprana. Entonces nosotros tenemos que conocer cuáles son esas banderas rojas que nos pueden indicar que el niño puede tener un diagnóstico de autismo. Acá yo les cuento unas que son muy comunes para el diagnóstico de autismo en menores de 24 meses. Tenemos contacto visual anormal, que cuando la mamá le está hablando, no la mire, no la busque, que no la siga, pobre seguimiento y rastreo visual, ¿qué es eso? Reducción en la sonrisa social,
Nosotros desde los 4 mesecitos de edad empezamos a generar esa sonrisa social. En los chiquiticos con autismo hay menor sonrisa social o la sonrisa social es nula. Poca respuesta al nombre, son niños que muchas veces los confunden con niños con poca audición, porque los llaman, les dicen, les llaman por el nombre y no voltean a ver, no buscan, entonces muchas veces creen que son niños que no están escuchando bien. Déficit en la expresión positiva de afectos, intereses. Tenemos niños que no busca para ofrecer, que no muestra lo que le gusta, que no lleva a la mamá a hacer algo que le gusta juntos. Comunicación gestual no verbal. Tenemos niños que no entienden la comunicación no verbal, que la comunicación verbal puede estar muy limitada. Son niños que se demoran más para el desarrollo del lenguaje. Y uno muy importante es la pérdida de las habilidades. Hay algunos chicos con autismo que se caracterizan porque tienen un neurodesarrollo perfecto. No es que mi chiquitico tuvo contacto visual, sonrisa social, súper bien. Y cuando cumplió 18 meses, de la nada dejó hacer todo eso. Muchas veces esos retrasos en los procesos del neurodesarrollo también conllevan un diagnóstico de autismo. Entonces, María, nuevamente, sí, claro. este tema, pues por ejemplo, o sea, ¿nos quieres decir que es usual o al menos puede ser normal ver pacientes en que se sospecha autismo e informen regresiones? Sí, es común las regresiones en ellos. Es común que sean niños que en el periodo de desarrollo temprano tengan un desarrollo adecuado, que empezaran a hablar como era, que tuvieran todo el proceso de la sonrisa, de la mirada y que de un momento a otro lo dejaran de realizar. Esto sucede, pero no es con todos los casos. Y ahí justo quería como llegar y es porque el autismo, ustedes ya saben que es el trastorno del espectro, ¿cierto? ¿Qué significa espectro? Espectro significa que todo niño con un diagnóstico de autismo es completamente diferente al otro. Entonces, aquí es donde surgen de pronto algunas de las situaciones en donde no sabemos muy bien cómo trabajar con ellos, porque como es un espectro, todos los niños con autismo tienen diferentes necesidades. Pero ¿qué sí es común en todos ellos? Es común que tengamos dificultades en las habilidades sociales, en las habilidades comunicativas y en la flexibilidad de pensamiento. Eso es algo que es transversal a todos los niños con autismo. ¿Qué va a suceder? Que dependiendo del grado de autismo, pues vamos a tener, por ejemplo, mayores o menores dificultades en las habilidades sociales, pero estas van a estar presentes. Y es ahí en donde recae el tema del diagnóstico, que vamos a hablar de él un poco más adelante. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas comunes en el autismo? Tenemos dificultades en la interacción social. Entonces acá vamos a ver que hay niños que les cuesta ser recíprocos a nivel emocional, les cuesta entender las emociones de los otros y las emociones propias. Les cuesta generar relaciones, comprender las relaciones, comprender los roles. Les cuesta el querer comunicarse y poder interactuar dentro de un grupo. Tenemos dificultades en la comunicación, tanto a nivel verbal como a nivel no verbal. A nivel no verbal vamos a tener dificultades en el contacto visual, siendo escaso o nulo. ¿Qué es importante? El contacto visual no es un criterio diagnóstico. Esto puede suceder con un niño con autismo, o sea, puede que no tenga un contacto visual, pero puede que otro niño con autismo sí tenga el contacto visual. Entonces, eso es importante también tenerlo en cuenta, que se puede presentar, pero que va a variar mucho de un niño a otro. Las dificultades en el uso del lenguaje corporal, de entender los gestos, de entender las señales. Por ejemplo, yo he tenido casos de pacientes adultos con autismo que la pareja les da un codazo o les hace caras o le voltea los ojos y ellos no entienden qué es lo que quieren decir con eso y fácilmente le pueden hacer el codazo y le dicen, ay, pero ¿por qué me pegaste? Pero es porque no están entendiendo que, por ejemplo, lo que está diciendo no es lo que debería decir en ese momento. Y a nivel verbal vamos a tener dificultades tanto de niños que son no verbales, o sea, que no desarrollan un lenguaje, como niños que pueden desarrollar un lenguaje muy televisivo, con un acento extranjero, con palabras muy elaboradas. Pero dentro de esas dos esquinas hay una variable muy grande del lenguaje, ¿cierto? Aquí
vamos a encontrarnos con chiquiticos que pueden no tener alguna dificultad en cómo se escucha su lenguaje. Pero, por ejemplo, para entender refranes, para entender chistes, para entender analogías, ahí es en donde reside la dificultad. Lo siguiente es la dificultad a nivel de la flexibilidad cognitiva. Aquí vemos que estos chicos tienen patrones restringidos y repetitivos de comportamientos, tienen intereses circunscritos, tienen intereses que se salen de lo esperado para su edad. Entonces vamos a ver chicos que son como si fueran muy parecidos a un diagnóstico de un TOC, ¿cierto? Porque son niños que se vuelven obsesivos, que tienen comportamientos repetitivos y que esto les genera ansiedad. Inclusive, acá haciéndoles un paréntesis, el TOC es un diagnóstico diferencial que tenemos que hacer con autismo. Y por último están las alteraciones sensoriales, que estas pueden o no pueden estar presentes, pero generalmente los niños con autismo tienen algún tipo de alteración sensorial, ya sea a nivel del tacto, ya sea a nivel de la escucha o ya sea a nivel visual. Y puede variar desde la hipo a la hiper, ¿cierto? Vamos a tener niños que van a tener, por ejemplo, a nivel del tacto, que tengan que tocar las cosas más duro, o que por el contrario, si cualquier persona lo roza, ya para ellos es muy sensible. Y eso sucede con todas sus características a nivel sensorial. Hasta aquí. ¿Dudas, preguntas? ¿Nos queda clara esta información? Yo creo que va siendo todo muy claro. De pronto, volviendo al tema de ahorita las regresiones, es algo que yo he escuchado que es muy, pues, yo pensaría que más bien desconocido, más que controversial. Porque, por ejemplo, he escuchado que cuando ven esas regresiones piensan que de pronto es más una epilepsia, que hay una epilepsia que es creo que se llama de puntas ondas delta, algo así, que se hace en las noches y en los niños genera esas regresiones y simula mucho un autismo. Pero básicamente, cuando uno ve un chico que tiene características de autismo y le informan que hay regresiones, tampoco es que haya uno que alarmarse ni alertarse. No, puede y lo hay que el autismo pueda tener la comorbilidad de epilepsia. Sí lo existe y puede estar presente en algunos niños con autismo, pero no necesariamente implica eso. ¿Qué puede pasar? Que ustedes saben que el proceso del cerebro va de unas fases, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos una reestructuración y llegamos a una poda. Hay unos chiquiticos que cuando llegan más o menos a la etapa de la poda neural, encuentran ahí su regresión, ¿cierto? Por cómo se reestructura a nivel cerebral. Pero lo que les estaba comentando, esto es lo que hasta este momento se sabe en las investigaciones. Pero ya como al detalle que puede suceder en ese cerebro, pues todavía no tenemos como mucho conocimiento y sigue siendo un enigma para la ciencia. Pero que el niño tenga una regresión no implica que, por ejemplo, tenga algo adicional a su autismo. Sí lo puede tener, pero no necesariamente. Listo, perfecto, claro. Listo. Listo. Entonces, acá ya entrando un poquito al tema de qué sucede en el cerebro de los niños con autismo o de las personas con autismo, tenemos varias teorías, ¿cierto? Se han cogido a grupos de personas con autismo y les han hecho resonancias magnéticas, estudios de genética y se han dado cuenta que existen unas características similares en ese grupo. Vemos que hay algunas anormalidades en el volumen cerebral, especialmente han encontrado anormalidades en el cerebelo, en el cuerpo calloso. ¿Qué significa eso? Que al momento de que cómo está ese cerebro constituido puede llegarse a ver en una resonancia magnética. En algunos casos, no en todos. Por eso el diagnóstico de autismo no se hace con una resonancia magnética, porque no todos los cerebros van a indicar esto. Tenemos también una subrepresentación de patrones a larga distancia y una sobreconectividad local. ¿Qué significa eso? Nosotros en nuestro cerebro tenemos unas redes neuronales y hay patrones de corta distancia. Por ejemplo, en el lóbulo frontal, las conexiones que hay dentro del lóbulo frontal son de corta distancia. Pero, por ejemplo, la conexión que hay entre el lóbulo frontal y el lóbulo parietal son conexiones de larga distancia. ¿Qué pasa con las personas con autismo? Se ha visto que hay una menor conexión a larga distancia y una mayor conexión a corta distancia.
¿Qué es lo que puede indicar esos patrones de conducta estereotipados que puede indicar también las dificultades a nivel sensorial? Tenemos también genes que se relacionan con el autismo. Hay unas regiones genómicas que están asociadas con un tipo de proteínas que se encargan de la sinapsis, de la migración, del crecimiento neuronal, que tienen unas fallas. Entonces, imagínense, esto ya viene desde la genética. Es por eso que nosotros siempre preguntamos en la historia clínica si tiene algún familiar con el diagnóstico, si tiene un familiar con un diagnóstico, por ejemplo, de discapacidad intelectual o alguna comorbilidad que nos puede indicar que algo está sucediendo en esos genes que llevan a esa dificultad en los procesos sinápticos de migración y de crecimiento cerebral. Y tenemos también anormalidades en el volumen de la sustancia gris y de la sustancia blanca, lo cual se asocia a esa falla al momento de la conectividad cerebral. Todas estas cosas son investigaciones que hasta este momento todavía se están trabajando y que no son iguales en todos los niños o adultos con autismo, pero que sí se ha encontrado como unas características similares. Si ustedes quisieran profundizar de pronto en este tema, les recomiendo este artículo. Es un artículo que habla sobre cómo es ese cambio a nivel cerebral en el diagnóstico del espectro del autismo y habla también sobre genética. De pronto, si les interesa, lo pueden buscar y profundizar un poquito más sobre el tema. Bueno, ahora María Lucía, listo, ya sabemos qué es el autismo. ¿Cómo se diagnostica el autismo? Nosotros nos basamos para el diagnóstico del autismo del DSM-5. El DSM-5 tiene 5 criterios para el diagnóstico de autismo. Estos criterios se van a ir dividiendo. Los criterios para el diagnóstico los tengo que cumplir los 5. El primer criterio, el A, son las dificultades en la reciprocidad emocional, las conductas comunicativas, el desarrollo y mantenimiento de las relaciones y la comprensión de las mismas. Acá, este criterio se divide en unos subcriterios, que son ejemplos de lo que podría suceder. Tenemos también el criterio B, que son los movimientos estereotipados, los intereses restringidos, la insistencia en la monotonía y las dificultades a nivel sensorial. Tenemos el criterio C, en donde nos dice que estas dificultades tienen que ser previstas en las primeras fases del desarrollo. ¿Cómo así, María Lucía? El diagnóstico de autismo, como ya les dije, está en un niño desde el momento que nace, desde el momento que su cerebro se desarrolla. Entonces, estas deficiencias las tenemos que evidenciar desde las primeras etapas del desarrollo. El criterio número D, tenemos que tengamos un deterioro clínicamente significativo en donde veamos dificultades en el entorno inmediato de la persona. Y tenemos el criterio E, que este diagnóstico nos explica mejor por otro trastorno. ¿Cuál otro trastorno podría explicar esto? Una discapacidad intelectual, una alteración a nivel de genética, por ejemplo, un síndrome de X frágil, una retraso a nivel global del desarrollo, ¿cierto? Entonces tenemos que analizar cuáles son esas otras posibles causas que nos podrían explicar los síntomas presentes si es que no cumplimos con todos en su cabalidad. Hasta acá, yo creo que esto es súper importante, que nos quede muy claro. Cuéntenme, ¿dudas, preguntas? ¿Todo va bien? Parecería que sí. María, con este tema de que no se explica mejor por otro trastorno, pasa con frecuencia, por ejemplo, que los chicos, listo, hay diagnósticos diferenciales, pero esos mismos diagnósticos diferenciales pueden ser comórbidos con el autismo, ¿cierto? Sí. Es decir, habría que diferenciar de una ansiedad social, pero hay chicos con autismo y ansiedad social tal vez, o chicos Sí. con autismo y discapacidad intelectual, o chicos y con alteraciones, por ejemplo, pues que cuentan con esos diagnósticos diferenciales, pero que son comórbidos. Sí, exacto. Hay diagnósticos diferenciales que pueden ser comórbidos, sobre todo la discapacidad intelectual. El autismo, digamos que tiene esos dos picos. Se ha asociado con discapacidad intelectual y se ha asociado con capacidad intelectual superior. Pero les cuento, la mayoría de personas con autismo tienen una capacidad intelectual normal, ¿cierto? Entonces, tampoco va como dentro de esos dos extremos.
¿Qué pasa con la explicación por otro trastorno? Esto es importante analizarlo cuando yo veo, por ejemplo, que no me cumple con todos los criterios. Por ejemplo, un chico con TOC me va a cumplir con el criterio B, pero él no me va a cumplir con el criterio A. Entonces acá es donde yo tengo que analizar si las dificultades o los síntomas presentes se explican mejor por otra condición. Por ejemplo, a nivel de genética, hay unas alteraciones genéticas que se pueden parecer mucho a un autismo. Entonces acá, no es que si yo veo que las características y los rasgos físicos me pueden indicar que ahí estamos hablando más de una alteración genética, pues entonces se le solicita a la familia que haga un examen genético para mirar si, por ejemplo, tenemos una X frágil o tenemos algún otro trastorno genético que nos podría explicar el autismo. Y así con los otros diagnósticos que podrían ser exclusivos. ¿Qué pasa? Que podemos tener diagnósticos de esos mismos a nivel comórbido. Entonces es muy importante que veamos estos criterios con lupa al momento del diagnóstico. El DSM-5 también nos habla de unos niveles de gravedad. Ya olvídense, ya no se habla de síndrome de Asperger, ya eso en la terminología actual no se utiliza. Ya hablamos de grado 1, grado 2 y grado 3. El trastorno del espectro del autismo acogió con ese nombre a todos los chiquitos que entraban dentro de la categoría de autismo y los nombró en sus grados. El grado 1 diría los chiquitos que tengan un síndrome de Asperger, ¿cierto? Son los niños que tienen autismo de alta funcionalidad que el DSM-5 los clasifica dentro de necesitan ayuda, ¿cierto? Con esta nueva clasificación del DSM-5 dicen ya que vamos a clasificar los niños con autismo dependiendo de la cantidad de ayuda que necesitan en los tres componentes, que necesitan a nivel social, que necesitan a nivel de las patrones conductas restringidos y que necesitan a nivel de la comunicación. Entonces, analizan esos tres criterios y miran, entonces, dependiendo de cuántas ayuda necesitan, si nos clasifica dentro del grado 1, dentro del grado 2 o dentro del grado 3. El grado 1 necesita ayuda, el grado 2 necesita ayuda notable y el grado 3 necesita ayuda muy notable. Ustedes van a encontrar en el DSM-5, creo que aquí no lo puse, una tabla. Esa tabla les va a explicar entonces cómo, mirando esos tres criterios, comunicación social y patrones restringidos, podemos clasificar los niños dentro de estos grados. Es una guía pues, que los ayuda a profundizar un poquito más también al respecto. Bueno, y acá vamos entonces a iniciar a hablar sobre cómo se hace el diagnóstico y cuáles son las estrategias diagnósticas que tenemos hoy en día que se utilizan para este. Del tema anterior, ¿alguna duda, pregunta? ¿Nos queda claro? Todo muy claro. Todo claro, listo, perfecto. Entonces, el diagnóstico lo podemos realizar con diferentes herramientas. Siempre nos vamos a basar en los criterios del DSM-5. Y acá es muy importante tanto el criterio del clínico, de quien está evaluando, pero tenemos también estrategias y herramientas que podemos utilizar para apoyarnos de este diagnóstico. Importante, estas herramientas sirven de apoyo, no son herramientas que van a hacer el diagnóstico, sino que me van a apoyar. Lo primero que utilizan y utilizan mucho, ustedes van a ver que utilizan mucho, es el MCHAT. El MCHAT no es una estrategia diagnóstica, es una herramienta de tamizaje. Esta la utilizan para diagnosticar sobre todo los médicos utilizan mucho esta herramienta. El MCHAT está dirigida para chiquitos de 16 a 30 meses de edad. Es una lista de verificación, creo que no la puse. Es una lista de chuleo, ¿cierto? Entonces yo pongo que sí o que no. Tiene 20 preguntas. Es una lista muy básica de tamizaje. ¿A quién se le recomienda realizar estas listas? Por ejemplo, a profesores, ¿cierto? Entonces, no es que yo creo que mi chiquitico tiene autismo. Listo. Entonces, desde el jardín podemos hacer una lista de tamizaje, a ver si cumplimos o si no cumplimos con alguno de los criterios. O si, por ejemplo, los papás tienen la duda. Esta es una estrategia muy fácil de utilizar, entonces la pueden implementar personas que no se encuentren entrenadas. Y ya sí tenemos unas herramientas diagnósticas.
En nuestro medio tenemos el ADIERE y el A22. El ADIERE es una entrevista clínica. Esta entrevista clínica se le hace a los cuidadores. Son 93 preguntas y está dirigida para mayores de 2 años, de 2 años en adelante. Esta también se puede incluir en adultos. ¿Qué va a pasar? Que son preguntas dirigidas a la infancia y se enfocan en las 3 áreas que ya hemos hablado, en la comunicación, a nivel social y en los patrones de conducta restringidos. Estas 93 preguntas, como les digo, se hacen al cuidador y estas tienen un nivel de calificación y unos rangos en donde nos dice si el niño con autismo cumple este rango, pues entonces podríamos hablar que tiene autismo o que no puede o puede no tener autismo. Y está el A22. El A22 es una evaluación de observación. Esta se utiliza desde los 12 meses, en donde se ingresa al niño y se realiza una serie de actividades y el evaluador va observando y va llenando una escala. Esta tiene unos materiales específicos, tenemos que hacer unos juegos específicos, hay unos momentos en donde entra el cuidador, hay otros momentos en donde se trabaja con el niño de manera individual y esta tiene varios módulos, dependiendo de si, por ejemplo, el niño o el adulto es verbal o es no verbal. Entonces tenemos entrevista clínica para los cuidadores y evaluación diagnóstica a partir de la observación. Estas son ambas herramientas que podemos utilizar. El ADIERE es esta que está a la izquierda. Acá tenemos, dependiendo de la edad del niño, las preguntas que vamos a realizar. Porque si el niño es muy pequeño, no hacemos todavía preguntas, por ejemplo, del juego compartido o no hacemos preguntas todavía muy del lenguaje. Entonces hay unos cuadritos que ustedes van a ver que dependiendo de la edad están o no están presentes. Y también dependiendo si el niño es verbal o es no verbal. Y en el diagnóstico con el A22 vamos a tener diferentes módulos. Entonces ustedes van a coger el módulo que va acorde a la edad del paciente y el módulo que va acorde a la capacidad del lenguaje. La siguiente herramienta es la observación en ambientes naturales, que es supremamente importante. Es la observación del niño en su ambiente, porque no necesariamente las actuaciones que tiene el niño en el consultorio van a ser las que tiene durante todo su día. Entonces acá se recomienda la asistencia a los ambientes educativos que son familiares para el niño, que son controlados y en donde se realiza una observación a la distancia de las actitudes del niño. Acá esa observación nos puede servir mucho porque, como saben, uno de los criterios diagnósticos para el autismo es la interacción. Entonces, yo acá puedo ver su interacción con pares, su interacción con los docentes, la capacidad que tiene para desenvolverse en un entorno, para seguir instrucciones. Y acá los evaluadores se vuelven un observador neutral, en donde vamos anotando todo lo que vamos viendo del niño. Esta observación es una observación a la distancia, no debemos involucrarnos en la actividad ni tampoco debemos como ser una variable que podría afectar ese comportamiento del niño. Acá también en la observación en ambientes naturales se aprovecha para hacerle entrevistas a los docentes y cuidadores para conocer un poco más de cómo actúa el niño en ese ambiente en diferentes días. Por ejemplo, ustedes saben que los niños todos tienen días buenos y días malos. Entonces, por ejemplo, ustedes tuvieron la oportunidad de observarlo en un día bueno y llega la docente y les dice, ay no, pero es que casi nunca se porta como se portó hoy. Ah, listo, profe, cuéntame cómo se porta generalmente. Entonces, todo esto nos sirve para poder tenerlo en cuenta al momento de hacer el diagnóstico. La información que hasta ahora recopilamos con las entrevistas, con el A22, con el ADIERE, con esta observación, es la que vamos a utilizar para cumplir si realmente estamos cumpliendo con los criterios diagnósticos del DSM-5 o si no cumplimos con los criterios diagnósticos del DSM-5. En Colombia tenemos un protocolo clínico para el diagnóstico de autismo y tratamiento. Este protocolo clínico es un protocolo que ya está establecido. Si ustedes van a ese protocolo, les va a decir, para el diagnóstico tienen que hacer esto y esto y esto. Para el tratamiento tienen que hacer esto y esto y esto y esto.
¿Cuáles son ahí también tiene, cuáles son las banderas rojas dependiendo de las edades para el autismo? Son estas y estas y estas. Esta es una guía muy buena, por ejemplo, si ustedes quieren profundizar en este tema, pueden buscarla, porque es una guía que nos puede ayudar un poquito si estamos perdidos respecto al paso a paso para hacer el diagnóstico de autismo. Y tenemos, por último, el diagnóstico de autismo en adultos, porque sí, hay adultos que llegan a su adultez y todavía no se les ha diagnosticado con autismo y llegan al consultorio, no, es que yo me vi una serie, no, es que yo conseguí una pareja y me dijo esto. Entonces ahí nosotros entramos también a hacerle el diagnóstico. Para hacer el diagnóstico de estos adultos tenemos varias herramientas. Una muy importante es la anamnesis, ¿cierto? Que contemos con la mayor cantidad de información del paciente de su infancia. ¿Por qué? Porque ya sabemos que este es un trastorno del neurodesarrollo. No, es que yo hablaba con todo el mundo y yo no tenía ninguna dificultad y la mamá le dice a uno, no, es que él tampoco tenía ninguna dificultad, uno no le veía patrones restringidos de comportamiento. No, y llegó a la adultez y de un momento a otro, entonces ya tiene conductas impulsivas, ya tiene estereotipias, entonces ya uno va diciendo, eso no es un autismo, sino que puede hacer otra cosa diferente. Entonces acá el criterio de la evaluación en las primeras etapas del desarrollo va a ser fundamental para conocer el diagnóstico, para poderlo realizar. Acá se le aplican también unos cuestionarios al paciente. Hay varios cuestionarios. Yo les recomiendo estos que están aquí en el número 2, que es el coeficiente de empatía, el cociente espectro autista y el evaluador de Asperger en autismo. ¿Por qué de Asperger? Porque si un paciente adulto llega con posible diagnóstico de autismo, pues generalmente es porque es un diagnóstico de grado 1 o de Asperger, ¿cierto? Entonces, estos cuestionarios están dirigidos a conocer un poquito más sobre las conductas de este paciente que nos puedan indicar si tenemos un autismo o no tenemos un autismo. Acá también se puede aplicar el ADIER y el A22. ¿Qué pasa? Que como son preguntas y son actividades tan dirigidas a la infancia, a veces puede ser un poquito difícil contestarlas. Entonces, pero yo les recomiendo que utilicemos este tipo de cuestionarios. En los adultos, para hacer un diagnóstico de autismo, sí o sí se tiene que aplicar un inventario de personalidad, porque hay varias personalidades, como por ejemplo el esquizotípico, que se pueden confundir con un diagnóstico de autismo. Entonces acá pueden aplicar un inventario de personalidad. Por ejemplo, yo aplico el CPER, pueden escoger el inventario que para ustedes sea más sencillo y vamos a evaluar que no hayan picos de personalidad que nos expliquen la manera de actuar de este autismo. Y todo esto lo vamos a llevar a la evaluación de los criterios diagnósticos partiendo del DSM-5. Listo. Hasta aquí el tema de intervención, evaluación. Cuéntenme, ¿alguna duda, alguna pregunta respecto al diagnóstico para que pasemos al último tema? María, yo sí te hago unas preguntas. Ahorita del tema, bueno, la primera, el evaluador de Asperger de adultos es el GARS. Yo soy tan mala con esas siglas. Pues el de Gilead. Pero lo puedes buscar como evaluador de Asperger en adultos. Yo los tengo, yo te los podría pasar y los compartes. Sí, sería muy chévere. Muchas gracias, porque ya, pues te quería preguntar, por ejemplo, por el uso de otras herramientas diagnósticas o de apoyo como el GARS o también se escucha el CARS. ¿Esas también consideras que son útiles? El CARS no lo recomiendo mucho porque digamos que ya primero ya está muy viejo el CARS. Y segundo, no es tan específico al momento de hacer el diagnóstico. Yo sé que el CARS está diseñado como una entrevista diagnóstica, pero si ustedes van a aplicar una entrevista diagnóstica, que sea preferible aplicar el ADIER, porque es mucho más específica respecto a los síntomas y tiene una especificación respecto a las conductas que necesitamos observar en estos chiquiticos. El GARS sí ya, digamos que yo no lo aplico tanto, pero también lo podrían utilizar. Hay muchas herramientas, yo acá les cuento las que yo utilizo, ustedes pueden implementar la que para ustedes sea un poco más sencilla de utilizar. Las que mayor evidencia científica tienen para nuestra población es el ADIER y el A22. Listo, perfecto. ¿Listo? Y el tema de los grados,
he escuchado que puede ser grado 1 para, por ejemplo, el tema de la comunicación y la interacción social, pero grado 2 para el tema de la flexibilidad cognitiva, los comportamientos estereotipados, restringidos, repetitivos. ¿Es verdad, es mentira o eso cómo es No, que se gradúa? no, el grado no es, tú des grado 1 por unas cosas y grados por otras cosas, no. El DSM-5 lo clasifica dentro de, tú eres un grado, ¿cierto? Y si la necesidad de ayuda es más para un tema que para otro tema, pues entonces eso va en la intervención. Pero como la necesidad de ayuda es mayor, pues entonces no serías grado 1, sino grado 2 o grado 3, ¿cierto? ¿Qué pasa con el diagnóstico de autismo y esta nueva clasificación del DSM-5? Que uno diría, entre comillas, que con la intervención podría bajar o subir de grado, ¿cierto? Pero generalmente esto no sucede. Generalmente los niños con autismo que son grado 1, grado 2 o grado 3 desde chiquitos, ¿cierto? Así las conductas vayan mejorando, la necesidad de ayuda para ellos no va a implicar tanto el cambio que cambie de grado. Pero, pues como, sí, es como yo decirles, no, es que hay un chiquitico con síndrome de Asperger y de un momento a otro pasó a ser un chico que ya no tiene síndrome de Asperger, sino de autismo. Grado 2. Entonces ahí ya estamos diciendo, no, pero es que ¿cómo es eso posible? Porque el desarrollo cerebral, digamos que este es un diagnóstico que como el desarrollo cerebral se realizó de cierta manera, nosotros sí podemos mejorar la manera en cómo el niño interactúa con su entorno, pero nosotros no podemos cambiar ese desarrollo cerebral. Lo podemos mejorar y podemos crear unas conductas que sean alternativas, pero el autismo y cómo se desarrolló no lo vamos a poder cambiar. Entonces acá digamos que es donde entra la intervención y lo que nosotros podemos alcanzar con la intervención en autismo. Para el diagnóstico, sí o sí, tenemos un grado. ¿Qué puede suceder, Juan? Que cuando sea un niño tan chiquitico, yo les recomiendo siempre que tenemos un diagnóstico de autismo en la primera infancia y que cuando ya tengamos alrededor de la adolescencia volvamos a evaluar. Porque cuando hacemos un diagnóstico tan pequeñitos, ahí sí la necesidad de ayuda puede cambiar. Pero generalmente, pues la necesidad de ayuda va a mantenerse y sostenerse a lo largo de la vida de él. Entonces te entendí que básicamente es un grado y punto, no uno para otro, es grado Un 1 grado, general. pero ese grado puede cambiar si lo hicimos de muy pequeño. O sea, Listo. si no es que yo hice el diagnóstico cuando él tenía 2 años y fue grado 3. Cuando el chico, con su intervención, si hacemos una intervención superjuiciosa, lo evaluamos a los 10 años, puede ser un grado 2, ¿cierto? Porque estaba muy pequeño cuando lo evaluamos y tenía una necesidad de ayuda muy grande. Esto es con los criterios actuales del DSM-5, porque el DSM-5 habla con criterios partiendo de la necesidad de ayuda, ¿cierto? Pero si lo vemos por otro lado, pues como si lo vemos por otro tipo de criterios, podría cambiar, ¿cierto? No sé si por ese lado me hice entender, pero Sí. acá, basándonos en esa necesidad de ayuda, la necesidad de ayuda sí puede cambiar cuando aumentamos en nuestra edad, ¿cierto? Si ya es un niño adolescente, si ya es un adulto, puede cambiar la necesidad de ayuda. Y estos grados pueden cambiar, pero no de manera muy brusca. O sea, un niño no va a pasar de un grado 3 a un grado 1. Por mucha intervención que le podamos hacer, generalmente esos cambios tan bruscos no van a suceder. Que pueda que haya uno, listo, puede que haya uno, pero generalmente no van a suceder esos cambios tan bruscos. Yo puedo pasar de un grado 2 a un grado 1, sí. Yo puedo pasar de un grado 3 a un grado 2, sí. Con intervención y a medida que vayamos disminuyendo la necesidad de ayuda. Listo. ¿Listo? Antonia tiene ahí una pregunta. Sí, te quería hacer una pregunta. ¿Cuál puede ser como la relación del grado 1 con las altas capacidades en los niños? Pues que pueden tener altas capacidades de memoria, pues y de otras capacidades que personas sin un diagnóstico puede que no tengan como tan desarrolladas. ¿Cuál puede ser como esa relación? Bueno, como les comenté al principio, digamos que el autismo generalmente, como comúnmente se visibiliza, es entre esos dos puntos, el que es unas capacidades excepcionales y el niño con discapacidad intelectual. ¿Qué va a pasar con ese grado 1? Como está actualmente el DSM-5, diríamos que estos niños, como tienen una necesidad de ayuda inferior, pues entonces entrarían dentro del grado 1.
¿Qué va a pasar? Que esto no necesariamente indique que todos los niños con diagnóstico de autismo grado 1 sean con capacidades excepcionales. No, pueden ser niños con una inteligencia normal, ¿cierto? Que sí se puede asociar con capacidades excepcionales en los grado 1, sí puede haber unos cuantos, pero como les cuento, la mayoría de personas con autismo tiene una inteligencia dentro de los límites de la normalidad. Puede suceder que tengamos una experticia en ciertos temas. Entonces, no, es que le encantan las matemáticas y es un genio para las matemáticas, porque sucede mucho, que se vuelven tan expertos en un tema que uno ve, no, es que son muy inteligentes para ese tema. Pero esa experticia no es algo funcional, ¿cierto? Sino que es algo más como a nivel de compulsivo, de una obsesión. Pero eso no les permite como interactuar con su entorno. Entonces, ahí es en donde entra pues como mirar si realmente esa experticia nos está permitiendo una mejor adaptación al entorno, nos está permitiendo tener un trabajo, nos está permitiendo tener una educación, o si realmente se vuelven expertos en un tema, pero eso no implica a nivel social y a nivel relacional algún cambio. Grado 1, generalmente inteligencia dentro de la normalidad o inteligencia en algunos casos superior. Grado 1 generalmente no tienen discapacidad intelectual. ¿Por qué? Porque los niños con discapacidad intelectual pues tienen una necesidad de ayuda mayor. Entonces tendríamos dentro de la discapacidad intelectual más a niños en grado 2 y en grado 3. Listo. Y Camilo tiene, parece, otra pregunta. Sí, buenas tardes. Doctora, una pregunta. ¿Con qué regularidad o frecuencia se suele, digamos, diagnosticar de manera errónea grado 1, grado 2? Porque grado 3 yo diría que es mucho más evidente, ¿cierto? Desde mi ignorancia, ¿cierto? Entonces, desde ahí también pienso yo con lo que estabas explicando, que en algunos casos las personas tienden a pensar que los grados son revertibles, pero es más allá de un mal diagnóstico, quizás, que no era 1 y pusieron 2 y viceversa. Entonces, esa es como una duda. Otra pregunta es con respecto a la comorbilidad, perdón, ¿cuáles son las más usuales, las más características y demás? Muchas gracias. Okay. Bueno, sí existen muchos males diagnósticos de autismo, porque ya como ustedes se dieron cuenta, diagnosticar autismo no es tan fácil como uno cree, ¿cierto? Porque es un espectro, porque todos los niños cambian, porque el grado en la necesidad en cada uno de las 3 grandes esferas de las que hablamos cambian. Entonces es ahí en donde tenemos que primero evaluar el diagnóstico. Si tenemos alguna duda si el diagnóstico no es de autismo, podemos mirar qué otro diagnóstico podría ser. O si vemos que el diagnóstico es de autismo, pero la necesidad de ayuda no es la indicada en ese momento, pues también tenemos que evaluar. ¿Qué sucede mucho? Este tipo de diagnósticos erróneos sucede mucho en profesionales que no se toman su tiempo para hacer un buen diagnóstico o un diagnóstico detallado. Por ejemplo, lastimosamente, tenemos profesionales que en una cita ya hacen un diagnóstico completo de autismo, ya dicen el grado, ya dicen todo, sin contar con todas las herramientas que nosotros tenemos en este momento para poder hacer un buen análisis clínico de esos patrones de conducta. Entonces, podemos encontrarnos casos en donde el grado no sea el indicado. ¿Qué les voy a recomendar yo? Ustedes trabajen desde la necesidad que tiene el niño, desde lo que él en su vida cotidiana está necesitando, desde lo que él a nivel educativo está necesitando, tanto en niños como en adultos. Más que lo que les dice el papel, que es un grado 1, un grado 2 o un grado 3. Ahí es importante la evaluación clínica personal de la necesidad actual, porque las necesidades van cambiando a medida que nosotros avanzamos en nuestro proceso de neurodesarrollo. Entonces ahí también, cuando entramos a intervenir, tenemos que evaluar cuáles son las necesidades que tiene este chico actualmente, y dependiendo de las necesidades que tiene este chico actualmente, pues yo le podría decir que no, que es que actualmente está necesitando mucha ayuda respecto a la comunicación, por ejemplo, o respecto a la interacción social. Y eso nos permite tener unas intervenciones más especializadas y con mayores resultados al momento de ver unas intervenciones comparándolas con otras que se basen solamente en lo que me está diciendo el diagnóstico. Por ese lado te respondo la pregunta. La otra pregunta es que me hablabas de diagnósticos comórbidos.
¿cierto? Comórbidos tenemos la discapacidad intelectual, la más común. Otra que es muy, muy común, el TDAH, es muy común en autismo. Otra que es muy común, trastornos del lenguaje, adicionales a las dificultades que ya tenemos actualmente. Entonces hay dislalia, disfagia, ¿cierto? Tenemos otros trastornos del lenguaje. Tenemos trastornos de conducta, trastornos de aprendizaje. Ustedes, yo creo que ya, no sé si ustedes tienen la oportunidad de ver con Marta Martínez todo el tema de los trastornos del neurodesarrollo, pero ella hablaba siempre que me acuerdo de una frase que decía que eran como las hamburguesas del corral, que siempre venían en combo, ¿cierto? Los trastornos del neurodesarrollo generalmente vienen en común, ¿cierto? Es muy poquito el que tenga solo uno puro. Pero con estos chiquiticos, las mayores comorbilidades que vamos a tener son con otros trastornos del neurodesarrollo. A nivel médico, tenemos comorbilidades con epilepsia, con trastornos gastrointestinales, con trastornos del sueño. Y yo creo que sí, como esas como serían las que son más frecuentes. En adultos tenemos comorbilidad con TOC, porque también se puede presentar que vengan comorbidos. Y esas, pues sí, como a nivel de frecuencia serían como esas. ¿Alguna otra pregunta de pronto? Yo creo que no, ¿cierto? Sí, todo ya está muy claro. Listo, entonces les voy a hablar del último tema que para que terminemos, porque sé que ya el tiempo se acabó, y es respecto a la intervención. La intervención es una intervención que va a estar dirigida en 4 grandes áreas. Vamos a tener una intervención en habilidades sociales, vamos a tener una intervención en habilidades comunicativas, una intervención en habilidades conductuales y en las habilidades neuropsicológicas. La intervención para cada una de ellas requeriría de un curso completo. El día de hoy yo les voy a hacer un pequeño resumen de lo que se trabaja en cada una de esas áreas. Para la intervención en las habilidades sociales es importante basarnos en las características que tiene el niño actualmente, cómo son sus habilidades sociales actuales y cuáles son las necesidades que él tiene. Una vez determinado eso, entonces vamos a mirar el funcionamiento que tiene el niño en su vida cotidiana. Cómo le es para hacer amigos, cómo le es para entender las relaciones, cómo lo es para pedir ayuda, sus necesidades. Y acá vamos a detectar barreras que se encuentren presentes, por ejemplo, en su contexto. Entonces, barreras de comunicación, barreras de interacción, barreras a nivel social, que podamos trabajar partiendo de la intervención en habilidades sociales. El siguiente método de intervención es a nivel de la conducta. Acá trabajamos a partir de ABA. ABA, si ustedes ven en la guía clínica que tenemos acá en Colombia, la intervención ABA es la recomendada para el diagnóstico de autismo. Actualmente hay muchísimas intervenciones, está el método TEACH, está la ACP, hay muchas intervenciones. Les voy a contar una, que es el ABA, que es una de las que mayores tiene evidencia científica. Acá el ABA se parte de un análisis funcional de la conducta. Acá vamos a analizar cómo es la conducta del niño y qué necesidades tenemos en la enseñanza de nuevas habilidades a nivel conductual. Por ejemplo, la enseñanza de pedir ayuda, de ir al baño, ¿cierto? De cómo gestionar emociones, de cómo reaccionar frente a la frustración. Esta intervención es una intervención que es una intervención continua, en donde los coterapeutas son los padres y docentes, porque esta intervención, para tener unos efectos significativos en el niño, tiene que ser aplicada todos los días. ¿Cómo se basa el ABA? El ABA se basa primero de un análisis funcional de la conducta, en donde se analiza la conducta del niño y si esta es problemática o no es problemática para su entorno, y qué conducta yo puedo enseñar para digamos, como cambiar, ¿cierto? Como alternar la conducta inadecuada por una conducta esperada y adecuada, y se le enseña a ese niño la conducta para llegar al mismo objetivo. Esto es muy conductual, ¿cierto? Y acá se dieron cuenta de que para los chicos con autismo estos métodos conductuales son muy efectivos. A nivel de la comunicación, tenemos la intervención con la comunicación aumentativa. La comunicación aumentativa es el uso de herramientas adicionales que nos permiten lograr una comunicación por otros medios, diferenciándose de la comunicación verbal.
Por ejemplo, el uso de pictogramas, el uso de tableros de comunicación, el uso de herramientas de comunicación, lo cual nos ayuda a poder generar conceptos, entender al niño, preguntar, afirmar, comentar, entender sus emociones, ayudarle a expresarlas, ¿cierto? Nos ayudan a generar con ellos una rutina, que las rutinas para ellos son muy importantes, les ayuda a los niños poder expresar sus necesidades y poder entender un poquito su medio. Y esta comunicación aumentativa, digamos que tiene un rol tanto a nivel de fonoaudiología como a nivel de psicología. Acá es un trabajo en conjunto en donde ambas profesiones trabajan para poder ayudarle al niño a comunicarse de una manera más efectiva. Tenemos la intervención neuropsicológica. Me gustaría detenerme aquí más, pero lastimosamente no nos da el tiempo. Pero a nivel neuropsicológico tenemos unas funciones cognitivas que se encuentran alteradas en los niños con autismo. Estas inician desde la teoría de la mente. La teoría de la mente nos indica que hay dificultades para entender estados mentales, para entender esas creencias a nivel cognitivo, a nivel emocional, y que nos lleva a tener otras dificultades a nivel neuropsicológico, como por ejemplo en la atención conjunta, en el procesamiento de la expresión emocional, en las funciones ejecutivas, que se encuentran también presentes en niños con autismo, muchas dificultades para el establecimiento de metas, para inhibir respuestas, a nivel de la flexibilidad cognitiva. La intervención neuropsicológica se debe basar en una evaluación. Nosotros tenemos que evaluar a este chiquitico, sus necesidades, y partiendo de ahí plantear una intervención que nos permita fortalecer las habilidades neuropsicológicas partiendo de las necesidades personales. Esto depende también mucho de si el niño tiene un diagnóstico conmórbido o no. Entonces, si tenemos una discapacidad intelectual o si tenemos un déficit de atención, también va a dirigir un poco la intervención a nivel neuropsicológico. Y la intervención en adultos. En adultos, las intervenciones son muy similares en términos de las grandes áreas que abarcan. En adultos es muy importante trabajar las habilidades sociales. Son muy torpes a nivel social, son torpes para conseguir una pareja, para entender qué implica tener una pareja, para entender qué implica tener un grupo de amigos. Entonces aquí tenemos que hacer una profundización en ese entrenamiento en habilidades sociales. El entrenamiento también se debe basar en la cognición social, las funciones ejecutivas supremamente importantes para el trabajo con adultos y en las habilidades para la vida diaria, dependiendo si tenemos un grado 1, un grado 2 o un grado 3. Y eso es todo lo que les quería contar el día de hoy. Sé que es mucha información, pero creo que tenemos como ya, salimos un poquito más de mayor conocimiento, ¿cierto, Juan? Sí, yo pienso que la verdad es que nos diste un panorama muy general, pero también muy detallado. Pues porque no nos ampliaste el tema de intervención, pero dejaste ya como muchas referencias para buscar, nos dejaste muy buen material. Te agradecería si pudieras compartirnos pues como lo que tengas para compartir, ¿cierto? Ya sea de evaluación o también incluso pues pues el programa que propones de MiniSalud. Ajá. Bueno, no sé si de pronto alguien tiene un comentario, alguna pregunta final. Parecería que no. Bueno, María, te quisiera hacer una última pregunta y es por un tema que me ha tocado ya en consulta en 2 ocasiones. Yo he atendido 2 personas con autismo ya de 20, 25 años que tienen además disforia de género. Y en lecturas en Estados Unidos parece que es un tema que está ahora mismo muy, pues no en auge, pues porque eso será muy puntual, pero es algo que se está descubriendo, como que es incluso más frecuente en ellos que en la población en general. ¿Qué sabes de eso, tal vez? Bueno, de ese tema también, digamos que no he profundizado mucho el tema porque yo me enfoco sobre todo en niños, pero sí lo conozco y también entiendo para ellos que es difícil determinar, por ejemplo, sus gustos a nivel sexual, ¿cierto? Si me gustan las chicas, si me gustan los chicos, si me gustan ambos, porque esto se encuentra muy relacionado con esa identidad y con cómo se ven ellos y cómo ven a los otros. Como tenemos esa dificultad en la teoría de la mente en estos chiquiticos con autismo, para ellos definirse a nivel de mi integridad sexual les cuesta mucho, les cuesta mucho.
por ejemplo, ellos no sabrían diferenciar entre una persona que es amable y una persona que le está coqueteando, ¿cierto? Entonces acá es en donde surge la importancia de tener esa guía. Con el tema de la disforia de género, sí sé que ahorita se está descubriendo mucho al respecto, que se basa sobre todo también en eso, que en esa dificultad de yo identificarme y de saber qué es lo que espero en una relación y qué es lo que ¿Alguno me escucha para saber si de pronto fue que se me cayó a mí la señal? Y Juan, Ay, bueno, qué mal. Estaba como muy interesante esta parte. María, te perdimos un momento. Estabas contándonos de que, pues recién entrando al tema de la disforia de género, ¿no? me perdieron desde el principio. No, cuando estabas hablando de disforia de género. Ah, listo. Que no, que la disforia de género se asocia mucho con las dificultades en la teoría de la mente, que es por eso mismo, por esa asociación entre la dificultad que yo tengo para identificarme. Es decir, sería algo como que no es tanto una comorbilidad, sino tal vez un efecto secundario de la alteración en la cognición social. Y Sí. seguramente con una buena intervención dirigida a autismo, eso se resuelva. Sí, tendrían mayor capacidad para definir qué es lo que esperan de ellos y qué es lo que esperan de una pareja, por ejemplo. Ya, para salir tanto de esa disforia, pues, porque realmente lo que, pues, lo he visto en 2 ocasiones y sí manejan también, pues, muchas comorbilidades, ya 20, 25 años, disforia de género con el autismo, con déficit de atención, ansiedad, depresión, de todo. Entonces, casi que incluso me lo expresan de forma verbal, una bomba de tiempo, pues, en términos de intentos suicidas. Entonces, bueno, es como interesante ver esas cosas que van apareciendo con el tiempo, que seguramente son de hace mucho, pero apenas se van como notificando. Bueno, Sí, María, a nivel emocional, de pronto sí, eso se me olvidó contarles, a nivel emocional sí tenemos muchas comorbilidades de la adolescencia hacia arriba, ¿cierto? Generalmente tienen un trastorno de ansiedad, un trastorno de depresión, hay unos chicos que les cuesta mucho como a nivel social y eso es lo que causa también para ellos esa ansiedad, porque yo creo que algunas personas tienen la concepción de que las personas con autismo no les gusta integrarse y son muy felices sin integrarse y no, realmente a ellos les duele no integrarse, les frustra no saber integrarse, les frustra no entender a los otros y eso causa posteriormente esas alteraciones a nivel emocional. sí, yo creo que pues es muy interesante ver que pues hay mucho desconocimiento todavía, hay mucho tabú, mucho mal concepto, pero bueno. María, te agradezco mucho pues por el espacio que nos diste y la presentación que preparaste, muy completa, muy cumplidora pues como del objetivo y la meta que es pues tener más información para la universidad, tanto para los estudiantes de pregrado como para los de posgrado. Bueno, viendo que no hay como otro comentario, bueno María, agradecerte mucho en general. Listo, con mucho gusto y ya saben, cualquier cosa, si alguien quiere profundizar, tienen el curso de autismo que le ayudaría muchísimo a profundizar en todo lo que hablamos del día de hoy. Claro que sí. Si te parece, me puedes mandar por el WhatsApp el material que tú desees que les comparta, incluyendo pues ahí el link del curso. ¿Listo? Listo, perfecto. Muchísimas gracias. Y muchas Con gracias a mucho todos por asistir. gusto. muchas gracias, hasta luego. Nos vemos. Chao. Luego.